el Señor puso una palabra específica para la iglesia El Faro. Realmente cuando me invitaron, cuando me dieron ya la noticia, yo me emocioné tanto porque la última vez que estuve con ustedes yo recibí mucho de esa palabra y realmente pues para mí significa un tiempo de activación, un tiempo de retomar. Todo lo que hemos estado viviendo en el mundo ha sido muy difícil y yo le pedí al Señor, bueno Señor, trae una palabra específica para la iglesia El Faro. Y en ese momento pues el Señor empezó a mostrarme cosas que están pasando, cosas de la actualidad, cosas que están sucediendo, que la iglesia no puede estar desapercibida o sin entendimiento de lo que estamos viviendo hoy. Realmente el Señor me mostraba que debemos de hablar acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Y realmente, hermanos, en este contexto que está viviendo la humanidad, estamos hablando de un tiempo muy fuerte, ¿verdad? Un tiempo donde la iglesia y nosotros como iglesia, como individuos, como personas, tenemos que estar preparados para entender lo que está pasando en este último tiempo. Y hay un versículo bíblico, nosotros vamos a estar estudiando en Hechos 2, en el capítulo 2. Y dice ese versículo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, en este tiempo, el Señor está derramando de su unción y de una unción específica para vivir en este tiempo. Entonces, cuando hablamos y creemos que estamos atravesando el fin de los tiempos, tal como Jesús lo profetizó en Mateo 24, que tendríamos hambres, pestes, terremotos, creciente violencia, un decaimiento de la familia como la estructura social que el mismo Señor la ha constituido, una creciente apostasía, la persecución y la iglesia perseguida. Estamos hablando de este último tiempo, estamos hablando que esto ya está pasando, ¿verdad? Pero la situación y el contexto actual en el que vive hoy la iglesia se refleja con acontecimientos que están marcándose de manera específica. Cuando miramos toda esta situación del COVID-19 y escuchamos todo lo que dicen las noticias, todo lo que está pasando alrededor de esta situación, de esta pandemia, podemos considerar lo que dice Mateo 24:7. Que estamos iniciando el tiempo de dolores. Estamos hablando del tiempo de dolores, de ese tiempo que Jesús estaba también profetizando para el último tiempo y para la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, teniendo presente que hemos iniciado una época a partir del 2020, una época bastante difícil y bastante de mucha pérdida, de mucho dolor a nivel mundial, estamos viendo que hay un camino que se está abriendo referente al último tiempo. Y realmente nosotros tenemos que entender que hay algunos aspectos que tienen que caminar referente al contexto actual. Pasó lo del COVID, pero también están pasando otras cosas que están empoderando un nuevo gobierno. Y yo no sé, hermanos, si ustedes han escuchado acerca del nuevo orden mundial, el denominado NOM, ¿verdad? Realmente estamos en un tiempo donde este sistema del nuevo orden mundial está impactando en todas las esferas de la vida de la humanidad. Estamos hablando de que este nuevo orden mundial quiere imponer cambios en los modelos educativos, modelos culturales, modelos religiosos y oponiéndose a la idea y al pensamiento, al corazón original de nuestro Señor en toda su manifestación y en toda su plenitud. Entonces nosotros podemos ver lo que está ocurriendo y hay una información reciente que para mí es sumamente importante que la iglesia actual pueda conocerla y seguramente pues ustedes también ya lo han escuchado. Y esto ha pasado durante el año 2020. ¿Verdad? Durante este tiempo de cuarentena, en el tiempo que todos los países estuvieron encerrados, pasaron realmente cosas importantes. Y hermanos, es que durante el año 2020 pasó algo muy, muy interesante. Ustedes saben que nosotros tenemos pues una iglesia universal que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y lo que pasó es que
el Papa, en abril, específicamente en abril, el actual Papa, renunció a ser vicario y representante de Cristo. Entonces, con esto, nosotros estamos empezando un tiempo sumamente complicado, porque al hacer esta declaración estamos hablando también de un tiempo escatológico en el cual se está empoderando un espíritu específico. Desde el momento que este representante mundial que tiene este cargo de ser representante de Jesucristo ya renuncia de manera oficial a ser representante de Cristo, entonces ¿a quién va a representar? Y es ahí donde nosotros empezamos a entender y empezamos a alarmarnos de lo que está sucediendo en la esfera y de lo que se está posicionando a nivel del mundo. Otro dato importante es la nueva carta o la nueva encíclica, que significa las cartas que se han repartido, o el mensaje doctrinal que la misma Iglesia Universal ha estado dando y da a las naciones. Por ejemplo, esta última carta habla de cambios de paradigmas, cambios de pensamiento, cambios en los que están posicionando el pensamiento de este nuevo orden mundial. Tiene como meta proponer un nuevo gobierno, tiene como meta un mundo abierto y sin identidad, tiene como meta un cambio de mentalidad a escala planetaria. Y hermanos, esto es realmente complejo y es alarmante. Yo creo que cuando hablamos de estas cosas, en nuestra mente y en nuestro corazón debe de haber un temor de lo que va a acontecer, pero con esa revelación y sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, todo esto es lo que ha estado pasando a partir del 2020. Unas ideas muy claras y un posicionamiento de venir y proponerle al mundo un nuevo sistema gobernado por este nuevo orden mundial. Otro acontecimiento importante es acerca de la identidad o el ID 2020, que está denominado como 2020-060606. Hermanos, esto que les estoy comentando, ustedes lo pueden encontrar, lo pueden buscar y pueden actualizarse con esta información que es real, que es cierta. Y este es un nuevo proyecto de las Naciones Unidas, un nuevo proyecto que tiene como meta para el año 2030 haberlo implementado en todo el mundo. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, consiste en poner una identidad digital a cada persona, ¿verdad? Poner una identidad a través de una cápsula o implantes en la piel, también llamados microchip. Todo esto es parte de la propuesta, ¿verdad?, que viene también sumergida de estas entidades mundiales, internacionales, y que vienen también propuestas desde el Vaticano y la Iglesia Católica, quienes han tenido un poder por todo este tiempo. Y hermanos, todo esto está aconteciendo en este contexto que nosotros estamos hoy como iglesia. Realmente es una situación que nosotros tenemos que tener la unción del Espíritu Santo para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, viendo todo esto que está pasando en el mundo, todo esto que se está posicionando, todo este nuevo pensamiento, un lavado de cerebro, ¿verdad?, a todo nivel. De hecho, ese concepto de escala planetaria ha tenido muy preocupados inclusive a los estudiosos, pero yo creo que nosotros como iglesia debemos de entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en los últimos tiempos? Es decisoria para el futuro espiritual de todas las naciones de la tierra. Es por eso que el Señor ha dado su Espíritu Santo desde los primeros creyentes en el día de Pentecostés, siendo esta la señal más poderosa que la iglesia o que los creyentes del primer siglo pudieron haber recibido. El derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, significaba recibir la unción que les daba fortaleza para soportar y afrontar y enfrentar los ataques del enemigo. Entonces, en este último tiempo, la iglesia de los últimos tiempos, que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos considerados como parte de la iglesia de los últimos tiempos.
El Señor nos está llevando a entender esa esencia y ese origen de cómo debe de ser la iglesia de los últimos tiempos. El Señor también quiere que profundicemos en el movimiento de la iglesia primitiva, porque es en ella donde tenemos las bases no solo para resistir este tiempo, sino también para impactar el mundo en este último tiempo. Esto nos lleva a entender la unción poderosa, la llenura del Espíritu Santo que tenía la iglesia primitiva y la promesa de recibir al Espíritu Santo tal como relata el libro de Hechos en el capítulo 2. Realmente, hermanos, nosotros necesitamos la unción, la misma unción de la iglesia primitiva. Porque esa unción de la iglesia primitiva es la que también el Señor nos está volviendo nuevamente a que volvamos a ese tiempo. Y realmente, ¿cuáles son las características de la iglesia de los últimos tiempos? Y uno de ellos es que debe poseer la unción, la misma unción de la iglesia primitiva. ¿Cuáles son algunos significados de unción? Podemos encontrar algunas palabras derivadas de la palabra unción y es la misma palabra el Cristo, que viene del verbo griego krio, que significa ungir y que también viene desde la traducción en hebreo que significa hamashia y que significa el ungido de Dios. Jesucristo fue consagrado y apartado para la tarea específica de redimir a la humanidad y también es el ungido de Dios por excelencia. De todos los seres humanos que han habido en la tierra, de todos los ministerios y de todos aquellos siervos de Dios, no ha habido persona más ungida que el mismo Jesucristo, el mismo Cristo. Amén, amén. Otro significado de la palabra ungido es escogido y es estar apartado para una tarea especial y una tarea específica. La Biblia dice que Cristo Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar las nuevas y para liberar a aquellos que habían sido cautivos por el pecado. Entonces miramos desde dónde viene toda esta esencia, porque realmente la unción ha sido preparada desde el cielo para ser derramada en la tierra. La unción es el elemento que nos da poder y que nos faculta a nosotros aquí en la tierra para poder seguir expandiendo el reino de Cristo. Ahora, la iglesia de los últimos tiempos necesita la promesa y la unción del Espíritu Santo. Esto no es negociable. Nosotros como iglesia necesitamos estar preparadas en este tiempo mucho más con la unción del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 4 siempre de Hechos 2, ¿verdad? Por favor, si pueden tener el libro de Hechos capítulo 2. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho este estruendo se juntó a la multitud. Creo que tengo aquí un errorcito. Y estaban confusos porque cada uno les hablaba en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad que no son galileos todos estos que hablan. Entonces miramos que la primera manifestación del Espíritu Santo vino en un grupo de creyentes, en un grupo de cristianos, en un grupo de personas que amaban a Cristo, ¿verdad? Y que entendían de que necesitaban esa unción para poder avanzar con el Evangelio, para poder continuar con la obra que Cristo había iniciado. Entonces nosotros en este tiempo, de igual manera, necesitamos esa unción poderosa para poder avanzar en este último tiempo, para poder avanzar con el poder del Espíritu Santo y poder llegar a todas las naciones, para poder vivir una vida ungida, porque esto también es muy importante. Realmente el Señor quiere que nosotros tengamos una vida en unción constante. Nosotros necesitamos a nivel personal tener la unción del Espíritu Santo para vivir nuestra vida.
y para poder seguir impactando a los demás, y para que nosotros no caigamos en el pecado, y para que nosotros no caigamos en los pensamientos del sistema de este mundo, porque lo que viene, hermanos, es mucho más fuerte. O sea, estamos comenzando una época difícil, pero todavía viene tiempo más fuerte, porque ya Jesús ya lo dijo. Ya Jesús, Él lo dijo en su palabra, que esto viene como dolores de parto y va a venir incrementándose. Entonces nosotros necesitamos estar ungidos, así como estaban ungidos todos aquellos creyentes y pudieron recibir como un estruendo al Espíritu Santo en sus vidas. Y de esta manera poder impactar y continuar con el llamado que Cristo les había hecho. Ahora, ¿qué significa para la iglesia primitiva recibir al Espíritu Santo? Significaba estar ungida para continuar efectivamente con lo que Cristo inició durante su ministerio en la tierra y plantar su obra de manera inquebrantable. La obra de Cristo a través de la iglesia primitiva traspasó el tiempo, traspasó las épocas, traspasó la historia. Y gracias a la unción impartida sobre la iglesia primitiva, la obra de Cristo permanece hoy por hoy. Hermanos, el hecho de que hoy tengamos un ministerio, el hecho de que hoy tengamos una iglesia, el hecho de que estemos aquí es gracias a lo que la iglesia primitiva o de los primeros creyentes hicieron en el primer siglo. Amén. Entonces todo ese ministerio inquebrantable es parte de los frutos y resultados de que las naciones conozcan a Cristo hoy. Entonces la iglesia de los últimos tiempos debe activarse con la manifestación del Espíritu Santo de manera visible, igual que la iglesia primitiva. Y además de hablar en otras lenguas, también poder llevar un mensaje restaurador, pero también nosotros llevando una vida restaurada. Hermanos, no debe de haber día que nosotros no busquemos la unción del Espíritu Santo para vivirla. Porque Satanás está buscando constantemente cómo hacernos caer, cómo hacernos retroceder. Satanás no quiere que usted participe del reino de Dios y que tampoco su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces este es el tiempo en el cual vamos a ver activo muchas ideologías, muchas cosas como las que acabamos de ver en los contextos que actualmente está entrando la iglesia, que es algo muy profundo. Y no hay otra manera para poder resistir este tiempo como es a través de la unción y a través del Espíritu Santo y a través de su presencia. Ahora, ¿quiénes recibieron la unción del Espíritu Santo? En Hechos 2, del 8 al 11 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estamos hablando que era una cantidad de naciones que estaban representadas, y las nacionalidades representadas en el día de Pentecostés son las naciones que actualmente pertenecen en su mayoría al área de Asia Menor y que hoy en la actualidad le llamamos la Ruta de la Seda. Entonces los primeros discípulos de Jesucristo desde el primer siglo hasta el séptimo siglo llevaron fielmente el evangelio a las naciones de Euroasia Central, ¿verdad? Que son Turquía, Azerbaiyán, Irán, Uzbekistán, Turmequistán, Kazajistán, Tayikistán, Pakistán y Afganistán, y todas las que terminan en yan, ¿verdad? Entonces durante los primeros 700 años de la iglesia primitiva se extendió desde el monte de Sión hasta más allá de China. O sea, realmente estaban empoderados con el Espíritu Santo para poder hacer esto. Realmente entendieron la revelación que el mismo Jesús estaba dando. Bueno, cuando yo me vaya, yo les voy a mandar el Espíritu Santo para que lo hagan. Porque me imagino que en ese momento, en medio de tanto pensamiento que había también, o sea, el sistema en el que nació Jesús, ¿verdad? De este imperio romano, también era sumamente fuerte.
La persecución desatada en contra de aquellos que predicaban a Cristo era muy fuerte. Tenían temor. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo vamos a transformar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a vivir una vida como tú la viviste? Por favor, explícanos. ¿En qué consiste? Entonces Jesús desde ya estaba introduciendo la labor del Espíritu Santo. No se preocupen. Yo les voy a dejar a mi espíritu para que yo les dé fuerza, para que yo les dé fortaleza y para que puedan continuar la obra que yo hoy estoy iniciando. Y esto, hermanos, es un gran privilegio para nosotros. Es un gran privilegio que hoy podamos continuar con la obra que Jesús dejó. Y esto está sucediendo gracias a una iglesia que está ungida y que está en avivamiento. Amén. Amén. Otra característica de la iglesia de los últimos tiempos: debe poseer la unción para activar el reino de los cielos en la tierra. Hermanos, este también es otro desafío, porque nosotros vivimos bajo el sistema de este mundo. ¿Qué es lo que nos dice el sistema de este mundo? Bueno, vas a formar una familia, vas a tener hijos, vas a llevar a esos hijos a la escuela, después de la escuela van a ir a educación media, después van a ir a la universidad, después van a conseguir un buen empleo y se van a colocar profesionalmente y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseña el sistema de este mundo? Bueno, déjalos que crean en lo que ellos quieren creer, déjalos que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. ¿Qué otras cosas nos enseña el sistema de este mundo? Bueno, si no tenés casa, si no tenés un buen carro, pues no estás tan bien, no estás tan, ¿verdad? Si no tenés una buena cuenta bancaria, si no sos aceptado por tu comunidad o por tu red social. Y además de todo eso, todo lo que ha venido trabajando el enemigo desde siglos atrás para posicionarse en este tiempo. Y eso es algo que nosotros, hermanos, tenemos que estar entendidos y apercibidos constantemente. También Satanás ha hecho su obra desde hace tiempo atrás para poder posicionar su propio sistema. Entonces el desafío es tener la unción, porque no todas las iglesias y no todas las personas están ungidas. O sea, nosotros tenemos que ser de los que estamos ungidos para vivir en este último tiempo. Entonces la unción del Espíritu Santo faculta. Esto es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Da entendimiento, brinda revelación para vivir la vida y para poder entrar y para poder traer el reino de los cielos. Brinda poder para desarrollar el reino de los cielos en la tierra. El primer ejemplo lo tenemos en Cristo, quien antes de desarrollar su ministerio de poder, porque un ministerio wow, poderoso, ¿verdad? Fueron activados sus dones y talentos. Miren cómo fue el proceso de Jesús, ¿verdad? Y ustedes, yo sé que ya lo han leído. Él tuvo que recibir, ¿verdad? Su bautizo a través de agua, pero también su bautizo en el Espíritu Santo, que le dio la potestad y le dio la facultad que necesitaba en ese tiempo para ejercer su ministerio. La misma acción fue dirigida a los apóstoles y a los primeros creyentes en la promesa de recibir el poder dada en el libro de Hechos 1:8, ¿verdad? Que es donde dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermanos, créanme, si no es con la unción del Espíritu Santo, yo creo que yo no estaría yéndome a Bulgaria y no estaría pensando en la ruta de la seda. Amén. Porque esto no es en nuestras propias fuerzas. Entonces miramos que la unción del Espíritu Santo es la que nos faculta para poder acceder, para poder llevar el reino de los cielos, pero también nosotros poder llevar la vida que Cristo quiere que llevemos, no acoplada a lo que dice en este momento los ideales, ¿verdad?, del sistema de este mundo y los ideales que se están proponiendo desde el nuevo orden mundial. Hermanos, no vayamos a caer en eso. De verdad, en el nombre de Jesús, yo oro por ustedes y pido que haya revelación de todo lo que va a estar sucediendo probablemente en esta primera década y un poquito más allá, ¿verdad? Porque solo el Señor sabe hasta dónde nos va a dejar soportar.
El Señor solo está hablando, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de dolor, pero no sabemos hasta qué, hasta dónde, hasta cuándo. Entonces, miramos también que la unción para activar el ministerio ha sido derramada, mejor dicho, para activar el ministerio, los dones y talentos. Así como pasó en un primer momento con Jesús. Esto lo miramos en Efesios 4:11 que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero si ustedes pueden entender el relato del recibimiento del Espíritu Santo, miramos en Hechos 2, también miramos a un Pedro que antes no hablaba mucho, ¿verdad? Y esto por factor tiempo no lo vamos a discutir hoy, pero miramos a un Pedro que no hablaba mucho, emocional, un Pedro que negó a Jesús 3 veces. Wow. Después que vino el Espíritu Santo, se paró, ¿verdad? En medio de todos los que estaban ahí, y empezó a dar palabra profética y a profetizar. Y empezó la iglesia también a activarse a través de los mismos apóstoles. Entonces, necesitamos estar en esta unción para que todos los ministerios se activen. Si Dios nos ha hecho un llamado, créame que el Señor lo tiene por obra y el Señor lo tiene escrito en su libro, ¿verdad? Porque nuestros nombres están escritos en un libro y también están escritas aquellas cosas que Dios va a hacer a través de nosotros. Entonces, hermanos, créanme que su nombre está escrito en ese libro, de todas las proezas y maravillas que el Señor quiere hacer a través de usted. Amén. Entonces, todos estos talentos son activados. Aquella vez que usted tenía miedo de predicar, hermano, yo he sido una de ellas. Cuando yo empecé en el ministerio, yo era una niña y yo no quería pararme nunca jamás en la vida enfrente. A mí me tenían que empujar literalmente para hágalo, y yo tenía que venir y cuando empecé en el ministerio yo paraba y me paraba porque también era castillista, increíble, era castillista, pero era así, ¿verdad? Yo era de las que entraba con el pelo escondido, que solo me vean la nariz. Ay, ve, cuando ya me miraban con el pelo descubierto, esa muchacha tiene cara. Hermano, porque realmente el Señor nos va capacitando y nos va ungiendo, pero es porque esto viene de parte de su propósito y porque Él lo va a hacer. Y uno se pregunta en su mente, Señor, pero ¿cómo va a pasar? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Tú me estás llamando, tú me estás prometiendo cosas, tú estás hablando y yo no tengo en este momento esa capacidad. Y eso era lo que pasaba en ese momento con la iglesia, con los primeros creyentes. Se preguntaban cómo iba a suceder. Bueno, la unción activó la fuerza y el poder ministerial para poder empezar a predicar el evangelio en un mundo, en un sistema sumamente violento, ¿verdad? Porque en ese ambiente fue que surgió el ministerio y la iglesia primitiva. También la unción para soportar la persecución a causa del evangelio. Esto lo miramos en Hechos 12, 1 al 3 y dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y luego en el versículo dice que en el versículo 5 de ese mismo capítulo dice que había una iglesia que estaba orando por ellos. Entonces, hermanos, viene también un tiempo fuerte de persecución. Y estamos en un tiempo fuerte de persecución. Honduras tiene mucha bendición en tener una oportunidad de poder hablar de Cristo de una manera abierta. Pero realmente la iglesia necesitaba mucha fortaleza. Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue apresado, lo primero que hicieron los judíos fue huir porque tenían miedo. Uy, yo no quiero que a mí me pase, yo me voy para mi casa, yo me voy a esconder. Entonces la iglesia necesitaba estar ungida para poder entender que iba a ser perseguida, que tenía que enfrentar probablemente la muerte, y muchos pagaron con su vida. Muchos han tenido que pagar con su vida. Entonces estamos hablando de los últimos tiempos. Bueno, esto también está pasando en muchos países. Hay muchos que están perseguidos y que tienen amenazas de muerte. De hecho, este mes pasado nosotros estuvimos orando
por alguien en la ruta de la seda que tenía una amenaza a muerte. Y esto fue algo muy fuerte. O sea, ya estaban listos todos para organizar un rescate en ese país. Fue realmente algo muy fuerte. Y realmente, hermanos, así muchos que tienen que estar preparándose para esto que va a pasar, para los países a los que van a entrar o para lo que viene en el futuro, ¿verdad? Porque realmente el Señor también derramó de su espíritu para poder soportar ese tiempo de persecución. También unción para conectarse con la obra misionera alrededor del mundo. Una iglesia que en este momento no esté dando a misiones realmente es un poco preocupante. Pero gracias al Señor que ustedes están dando a misiones. Pero realmente tenía que estar ungida. Porque en este tiempo hay iglesias que no entienden por qué tienen que dar para misiones. Entonces necesitan la unción del Espíritu Santo para entender que dar a misiones significa extender el reino de los cielos. Y significa llegar hasta lo último de la tierra y significa que ahí con ese envío que se está dando estamos salvando y estamos atrayendo a naciones para Cristo, para que sean salvas. Y hermanos, ya estamos en un último paso. Pero miramos esos tres aspectos que trae la unción, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tres aspectos? ¿Cuáles son? Bueno, la unción para activar el ministerio, dones y talentos, la unción para soportar la persecución a causa del evangelio y la unción para conectarse con la obra misionera. Amén. Y entendiendo también cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Bueno, también la iglesia de los últimos tiempos debe estar preparada para enfrentar al espíritu del anticristo, porque esto es lo que está pasando en este momento, ¿verdad? Se está levantando el espíritu del anticristo. Y si vamos a 1 de Juan 2, 18 al 20, dice: hijitos, ya es el tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no eran todos de nosotros. Y el versículo 20: pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Entonces miramos que por primera vez en el Nuevo Testamento el apóstol Juan menciona el nombre anticristo. En esa primera carta es donde se viene anunciando este nombre, y que se manifiesta como el espíritu contrario a Cristo y a los creyentes, desde los creyentes del primer siglo. Pero también el apóstol Juan está advirtiendo a la iglesia de los últimos tiempos, sobre todo de este espíritu, cómo se va a manifestar. O sea, es una advertencia que viene desde hace mucho tiempo, porque el espíritu del anticristo se ha venido gestando desde el primer tiempo en el que Cristo estuvo en la tierra. O sea, Él ha venido preparando terreno a través de movimientos espirituales falsos, claro, a través de religiones falsas, a través de doctrinas falsas, a través de pensamientos falsos. Anteriormente, la primera iglesia tenía que luchar con esta nueva religión del gnosticismo, y miramos que hoy vienen ideas que han venido desde ese siglo hasta el día de hoy, se han venido posicionando, ¿verdad?, del sistema, de todo lo que va a acontecer con el surgimiento del anticristo. Entonces miramos toda una preparación de Satanás, miramos toda una preparación en el ambiente, en el mundo sumamente fuerte, y miramos cómo desde tiempos atrás el Señor nos está advirtiendo que todo esto va a acontecer, porque va a acontecer. Ahora el apóstol Juan también expresa en su carta que cada creyente debe poseer la unción del Santo para soportar los engaños del siglo venidero y avanzar con el propósito del Señor para las naciones en la tierra. Advierte a los creyentes de la iglesia primitiva que no solo de los anticristos y falsos maestros de la época, sino que también advierte del anticristo y su aparición en los postreros o últimos tiempos, que son estos. Entonces,
hermanos, estamos en un tiempo que los mismos apóstoles, ¿verdad?, estaban predicando que se necesitaba la unción del Espíritu Santo y tenían que llevar unas vidas ungidas constantemente, porque lo que estaba sucediendo también en el primer siglo era muy fuerte, era muy difícil, ¿verdad? De hecho, nosotros miramos los vestigios de la iglesia primitiva hoy por hoy en Turquía, ¿verdad? Ahí en Turquía están pues enterrados todos los vestigios de las 7 iglesias que fueron las primeras que fueron parte del ministerio de los apóstoles y del apóstol Pablo. Pero en este tiempo nosotros también necesitamos estar urgidos por la unción, por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia con toda esta situación, con todo lo que está aconteciendo? Bueno, en este último tiempo el Señor repartirá de su unción y de su Espíritu Santo para realizar la obra restante en la tierra y la unción para restaurar todas las cosas hasta la venida del Señor. Entonces hay una promesa de restauración hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo, nosotros estamos, hermanos, en un tiempo de restauración. Que todo lo que no era conforme al Espíritu va a volver a ser restaurado conforme al Espíritu. Y esto también nos concierne a nosotros como hijos de Dios. Esto también nos concierne a nosotros como aquellos que han sido llamados. Realmente, hermanos, créalo, usted tiene un llamado en el Señor. Y hoy es el tiempo en el que el Señor está también poniendo esa unción para que ese llamado sea revelado. Y todo aquello que necesite ser restaurado, va a ser restaurado. Porque Cristo viene por una iglesia que esté restaurada y que esté en avivamiento. Por una iglesia que haya tomado su aceite. Así como las 10 vírgenes, ustedes conocen, ¿verdad?, esta parábola de las 10 vírgenes. Es lo mismo, es más, es lo que se requiere en este último tiempo. Estar apercibido con la unción del Espíritu Santo, estar apercibido con sus vasijas llenas del aceite de la unción. Porque la presión, hermanos, yo quisiera decir, no va a pasar, pero realmente no sería de parte de Dios si yo les digo, no va a pasar. Viene un tiempo de presión sumamente fuerte. Pero hoy nosotros nos estamos levantando con esa unción que necesitamos, en primer lugar, para vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Cristo. Una vida que esté dispuesta a ser transformada. Una vida que esté dispuesta a ser tocada por el Espíritu Santo. Y así como pasó en aquellos creyentes, nosotros pensamos, bueno, sí, estamos viviendo en la unción del Espíritu Santo. Estamos llevando las buenas nuevas, estamos haciendo proyectos misioneros, estamos enfocados. Hermanos, pero aún mucho más el Señor está demandando de la iglesia en los últimos tiempos. Porque necesitamos llegar hasta aquellos lugares, necesitamos llegar hasta lo último de la tierra. Y no lo vamos a hacer si no estamos preparados con la unción de su Espíritu Santo.